Bueno, lindo verlos. Buenas noches. Espero que hayan tenido un buen día. A mí me hicieron recorrer cielo, mar y tierra. Nosotros la pasamos muy bonito también. Salimos a visitar, fuimos a ver una familia. Me alimentaron como que me estuvieran preparando para el sacrificio. Así que ya no como hasta mañana. Yo practico comer 2 veces al día. Entonces, mi última comida es alrededor de las 2, 3 de la tarde, porque yo tengo el problema del apetito. Soy muy bueno para comer y estaba orando al Señor que me cambie eso, me dé victoria. Y pongo peso bastante rápido, así que aprendiendo a controlar el apetito, decidí comer cuando como. Cuando ya me siento saciado, ya no más. Antes podía comer hasta que ya no podía comer más. Entonces le pedí al Señor que me ayudara y me está ayudando. Y lo otro que decidí cambiar es comer tan solo 2 veces al día. Porque siempre que viajo, porque los hermanos son tan cariñosos, me dan de comer tanto que pongo 3, 4 kilos. Así que mi esposa me dijo, no pongas ni 1 kilo. Y hay que obedecerle a la jefa. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Nuestro amado Dios, esta noche cuando venimos ante tu presencia, lo hacemos, Señor, con un sentido de seguridad, pues tú nos has dicho venir confiadamente al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro en el tiempo de necesidad. Así que, querido Padre, nos acercamos no con nuestros méritos, sino que confiados, Señor, que nuestro hermano mayor Jesús, el Señor está intercediendo en nuestro favor ante tu presencia, y es por sus méritos que tenemos la seguridad que nuestra oración es escuchada y aceptada y respondida, Señor. Así que en este momento queremos pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, para que haya convicción en las palabras, Señor, que escuchemos, que sean con poder, y que, Señor, Él nos dé el poder también para obedecer aquello que aprendamos y ponerlo en práctica en nuestra vida. Úsame a mí, Señor, tú me has escogido no porque soy mejor que mis hermanos o tengo más conocimiento o más santo. No, Señor. Tú me has escogido porque tú eres un Dios misericordioso. Y tú te deleitas, Señor, en glorificarte a través de instrumentos imperfectos como yo. Y te damos gracias por aquello, Señor. Así que hazme un pequeño clavo en la pared donde cuelgues un cuadro maravilloso de Jesús, para que todos, Señor, nos enamoremos de Cristo y el instrumento sea olvidado, Señor, para que así la gloria sea llevada por Jesús. Gracias, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Íbamos viajando con el hermano Amando. A mí me cuestan los nombres. No te preocupes, cuando sea viejito lo voy a decir correcto. Cuando íbamos viajando y él me dice, pastor, yo le quiero hacer una pregunta, y me hizo la pregunta que él expuso aquí. Hablamos de la fe, de la gracia, pero pastor, ¿cómo nosotros podemos poner en práctica el asunto de la fe? ¿Cómo podemos vivir por la fe? Los asuntos de la vida cristiana, a pesar de que nosotros podemos explicarlos, no son entendidos por teoría. Hay que practicarlos. Entonces, cuando tú aprendes algo, ponlo en práctica y lo vas a entender. Tú no necesitas entenderlo para ponerlo en práctica, o saber todo lo que hay para ponerlo en práctica. Lo que sabes, escuchas, comienza a caminar, y el caminar, el Espíritu Santo lo clarifica. Pero la fe es un don de Dios, lo aprendimos anoche. ¿Cuántos tienen fe? Todo ser humano tiene fe. Hasta el ateo tiene fe. Todo ser humano tiene fe. Porque es imposible vivir nuestra vida sin fe. Entonces, ¿de dónde proviene la fe? La fe es un don de Dios. Por eso la Biblia la llama la fe de Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro sanó al paralítico,
en la entrada a la hermosa del santuario, del templo. El paralítico saltó, se regocijó luego de ser sanado, y luego Pedro, explicando cómo el paralítico había sido sano, Pedro explica que el paralítico fue sano por fe, porque él creyó que Dios lo iba a sanar. Pero luego el apóstol Pedro nos dice de que la fe del paralítico le había sido otorgada a él por Jesús. Así que Dios sabe que nosotros no le podemos otorgar nada, porque nosotros somos pobres. ¿Te acuerdas? ¿Somos qué? Pobres. Entonces, al ser pobre, tú y yo no podemos darle nada a Dios. Él es el rico. Así que nosotros venimos a Dios no ofreciendo, nosotros venimos a Dios pidiendo. Que nunca se te olvide eso. En la vida cristiana, todo lo que Dios demanda de ti, Él te lo da como regalo. Es maravilloso. Dios demanda el arrepentimiento. Y ya aprendimos que el arrepentimiento es un don de Dios. Dios demanda obediencia. Pero la obediencia es el resultado del Espíritu Santo viviendo en ti. Dios te da la obediencia. Y así, en la vida cristiana, todo lo que Dios pide de ti, Él sabe que tú no se lo puedes dar. Así que, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo lo hizo con el paralítico? Para que el paralítico pudiese ser sano, él tenía que tener fe en Cristo Jesús. Pero él naturalmente no tiene esa fe. Así que es lo que Dios hace. Dios le da la fe para que él pueda creer en Cristo Jesús. Dios capacita al pecador para que él sea salvo. Qué lindo, ¿no? Amén. Entonces, la fe proviene de Cristo. Es un don que Dios le ha dado a todo ser humano para que él pueda creer. En otras palabras, Dios ha capacitado a todo ser humano para que él entre en relación con Dios y sea salvo. Amén. Entonces, no hay ser humano que no pueda ser salvo. Entonces, ¿cómo actúa la fe? Vamos al libro de Hebreos capítulo 11. Versículo 6, ya lo leímos ayer, pero lo vamos a leer nuevamente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ya entendimos esa parte, que la fe es el ingrediente principal de una relación con Dios. Amén. Y luego dice, porque, ¿dónde estoy? 11:6. Porque dice, ¿dónde estoy? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Entonces ahí hay una palabra cortita que nos muestra cómo la fe actúa. La fe es un principio que Dios ha puesto en tu corazón, pero la fe, especialmente en relación con Dios, comienza a obrar cuando nosotros creemos. Y eso es tan importante que lo entendamos. Cuando tú te encuentras con una promesa de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí tienes una promesa. Tú has pecado, vienes a Dios. Tomas la promesa porque nosotros nos relacionamos con Dios a través de su palabra. Tomas la promesa y dices, si yo confieso mi pecado, Dios me va a perdonar y me va a limpiar. Entonces ahora tú tienes que escoger creer. Creer no es un sentimiento, la fe no es un sentimiento, la fe es un principio que se actúa cuando tú ejerces tu voluntad y crees la palabra de Dios. Si tú escoges creer, entonces la fe comienza a marchar. Es como que un auto que es manual entra en primer cambio. Si tú dudas, la fe queda neutralizada. ¿Cuán lejos puedes ir en un auto que está en neutro? Lo echas a andar y aceleras. Y puedes decir,
marchan, ¿va el auto a algún lado? ¿Marcha el auto? ¿Por qué? Porque está en neutro. Para que el auto marche, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ponerlo en primera. El primer cambio de la fe es creer. Ahí es cuando la fe comienza a actuar. Y ahora, en primera, vas a ir lento, pero vas a ir. Amén. Entonces, quiero que recuerdes que creer es un acto de tu voluntad. Todo ser humano es libre para creer. Así también como dudar. Y nosotros hemos sido entrenados naturalmente por nuestro sistema educativo, por películas, por documentales. Hemos sido entrenados naturalmente a dudar, especialmente en Dios. Entonces ahora tú y yo tenemos que entrenarnos para creer implícitamente en la palabra de Dios. Si tú dudas, nunca vas a ver oraciones respondidas, nunca vas a ver milagros. Si tú dudas, es como que Dios no existe, ¿cierto? Y mientras que al lado tuyo hay un hermano que tiene una fe sencilla, él cree en la palabra de Dios y él está lleno de historias de milagros. Él siempre anda alabando a Dios. A ti pareciera que siempre está lloviendo sobre ti y sobre el hermano pareciera que siempre el sol brilla. ¿Han encontrado eso, sí o no? ¿Por qué? Porque la gran diferencia está de que uno ha activado su fe, el otro la mantiene neutra. Y el que está en neutro pareciese que no tuviese fe. El apóstol Santiago dice en Santiago capítulo 1, del versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les hará dada. Hay una promesa para los que se creen tontos. Si tú vas a ir a la universidad y tú crees que no tienes la capacidad, toma esa promesa. Dios te está prometiendo que te va a dar sabiduría. No me gusta cómo está sonando el micrófono. Si me pudieras ajustar un poquito, hermano. Gracias. Dice luego, pero pida, ¿qué dice ahora? Versículo 6, pero pida con fe. Y luego, no dudando de nada, porque el que duda, ¿qué dice ahora? Es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de él. Ahí está bien claro. Entonces en la batalla, en el corazón de cada creyente, de cada cristiano, siempre cuando nosotros confrontamos una situación y queremos que Dios nos responda, vamos a confrontar la batalla entre la creencia y la duda. Si tú oras y le pides a Dios y luego te levantas y dices, a lo mejor esa oración no pasó ni del techo, se neutralizó la oración, neutralizaste la oración, imposible que esa oración sea respondida. En su misericordia, a veces Dios responde esas oraciones. Es como, ¿te acuerdas cuando el Señor Jesús viene del monte con sus 3 discípulos y se encuentra con una escena caótica donde un padre le ha traído a un niño con epilepsia y está endemoniado a los apóstoles? Los apóstoles no han podido sacar al demonio, ¿te acuerdas de la historia? Y el padre viene a Jesús y le dice, ayúdanos, y si tú puedes, ayúdanos. ¿Y qué hace Jesús? Señor Jesús no hace nada, no puede ayudarlo. Entonces le dice, si tú puedes creer, todo es posible para aquel que cree. ¿Y qué hizo el Padre? Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Se dio cuenta que él había neutralizado a Jesús. El Dios del universo no pudo sanar a ese hijo. ¿Por qué? Porque el Padre no creyó. Pero cuando el Padre creyó, ¿qué hizo Jesús? Inmediatamente lo sanó. Entonces ahí se ve el contraste entre creer y dudar. Entonces, ¿cómo vamos a ver Dios obrando por nosotros? Tenemos que ejercer la fe.
¿Cuál es el primer paso que la fe debe tomar? Creer. Para activar la fe hay que creer. Si no creemos, por eso el Señor Jesús muchas veces le decía a los que iba a sanar, ¿tú crees? Amén. ¿Y en qué hemos de creer? No lo que el pastor dice. Aquí está la base de lo que debemos creer. Toma la palabra de Dios. Yo uso mi Biblia en inglés. La Biblia en español la traigo conmigo, pero no es la Biblia que yo estudio. Mi Biblia en inglés está toda marcada de distintos colores y el color azul es para las promesas de Dios. Entonces, cuando yo necesito promesa, ando pasando por alguna circunstancia que necesito que Dios me ayude, comienzo a hojear la Biblia y comienzo a leer las promesas hasta que encuentro una promesa que se aplique a mi circunstancia. Si la encuentro, encontré el cheque divino para mi problema. Es así de sencillo. El apóstol Juan dice de que esta es la certeza que tenemos en Él. Que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Y si nos escucha, todo lo que pidiéramos, Él nos dará. Entonces, ¿cuál es el secreto? La voluntad de Dios. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo yo puedo saber la voluntad de Dios? Sus promesas. Ahí se revela la voluntad de Dios. Entonces, hemos de conocer la palabra de Dios. Porque aquí el que tiene la palabra de Dios tiene cheques en blanco dados por Dios para todas las circunstancias de la vida. No hay que orar al azar. Señor, por favor, y lloramos, por favor, ten piedad de mí, Señor. Y nos enojamos y Dios no responde. Dios no responde por lágrimas, Dios responde por fe. ¿Entendiste eso? Dios no responde por lágrimas, Dios responde por fe. Es la fe que mueve el brazo divino. Ahora, hay una unión que debe existir, que es milagrosa. Cuando tú llegas a tu casa y la puerta de tu casa está cerrada, hay una unión que tiene que ocurrir para que la puerta se abra. ¿Cuál es la unión? La llave y la mano. Si tú tienes llave y no tienes mano, ¿puedes abrir la puerta? Si tú tienes mano y no tienes llave, ¿puedes abrir la puerta? Tampoco. Espiritualmente, la llave es la fe. Espiritualmente, la mano es la oración. La llave es la fe. Hay que unir la oración con la fe. Cuando tú unes la oración con la fe, esa llave puede abrir los portales del cielo. Y todo lo que está en las bodegas del cielo está a tu alcance. Si tienes fe pero no oras, no trabaja. Si oras pero no tienes fe, no trabaja. Hay que unir ambas. Amén. La mano, ¿te acuerdas? Y la fe. Entonces, ese es el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Creer. Disciplínate a creer en la palabra de Dios implícitamente. La palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No importa que los científicos se pongan de cabeza mostrándote evidencia que no fue así. Si la palabra de Dios lo dice, así fue. Yo creo eso, a mí no me importa quién me diga que no fue así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única fuente de verdadera verdad. Amén. Y busca, hazte el ejercicio, toma tu Biblia y léela. Y cada vez que encuentres una promesa donde Dios te dice lo que Él va a hacer por ti, un mandamiento o un consejo, son las tres maneras en que se manifiestan las promesas de Dios, márcalas en azul. Si tienes un problema, por ejemplo, eres mentiroso o te gusta andar cuchicheando, ándate al mandamiento que dice: no dirás falso testimonio. Ahí el Señor te está dando la promesa que no va a decir falso testimonio. Entonces tú se lo presentas al Señor y dices: Señor, tu mandamiento dice: no dirás falso testimonio. Yo tengo un problema con mentir. Por favor, Señor, dame la victoria sobre mentir. Y le presentas la promesa y luego le dices: gracias por darme la victoria. ¿Por qué?
Porque Dios ya te dio la victoria en su promesa. La promesa contiene el don. Cuando tú recibes la promesa, ya tienes el don. Yo tengo una serie entera en cuanto a la oración. ¿Se acuerdan la niña? Le pide la bicicleta al papá. El papá dice sí. ¿Qué hace la niña? ¿Por qué se pone feliz? Porque para la niña, la palabra del papá vale la bicicleta. Es lo mismo con Dios. Dios dice, hágase la luz. ¿Y qué ocurre? La luz fue. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios se encuentra la realidad. Cuando tú recibes la palabra, tienes la realidad. ¿Amén? Entonces puede que pase un tiempo en que se materialice la realidad desde el momento que tú la recibiste hasta el momento que tienes la realidad. Por ejemplo, estás luchando con mal genio. Yo era súper mal genio, como les dije. Tú oras, le presentas al Señor la promesa de victoria y luego la recibes, ya es tuya. Entonces tú puedes decir, aleluya, ya no soy más mal genio. Y puede que ocurra así, milagrosamente. Yo he visto, por ejemplo, a una persona empedernida en el cigarro. Lo visitamos, oramos por él, le enseñamos esta simple manera de orar. Aférrate a la promesa de Dios, créela, hazla tuya y ya es tuya. Y proclámalo con tu boca que ya el Señor te lo dio. Y esa persona dejó de fumar, nunca más fumó, nunca más sintió el deseo. Pero por otros hemos orado y no ocurre inmediatamente. Se demora un tiempo. Entonces tú recibiste la promesa, la segunda fase de la fe, el segundo paso que la fe debe hacer para ser una fe viva es que la fe debe actuar de acuerdo a lo que creíste y debe obedecer a Dios. En otras palabras, la fe verdadera es una fe que actúa por el amor, obra por amor. Entonces, ¿qué dice? ¡Ya! Alabado sea Dios. A lo mejor se lo ilustro de esta manera. Hace años atrás, cuando decidimos como familia salirnos del salario y comenzar a vivir por fe, lo perdimos todo. Quedamos básicamente viviendo a la merced de nuestra familia. Quedamos en la calle. Nos fuimos a vivir con mi suegra. Yo por un tiempo me tuve que ir a trabajar en una fábrica. Me pusieron como jefe de bodega. Y yo me fui y caí en depresión. Hace unos meses negros. Me faltó la fe. Entonces yo le enseñaba lo que yo enseño, se llama los 5 pasos de la victoria. Y los enseño en mis sermones. Un día iba viajando en bus, haciendo mi culto, alabando, llorando, Señor, ¿por qué las cosas así en el bus? Ustedes le llaman un camión. Entonces me bajo al llegar al paradero que tenía como 10 minutos para caminar a la fábrica, y pongo mi pie abajo y el Señor me habla y me dice, Samuel, eres un hipócrita. Y yo le digo, Señor, ¿por qué? Porque tú a todos le enseñas los 5 pasos de la victoria y tú no los estás practicando. Por eso estás en depresión. Y yo digo, ¿cómo puedo ser tan estúpido, Señor? Perdóname, por favor. Entonces comencé inmediatamente a tomar los pasos de la victoria. El primer paso, reconoce que tienes un problema. Señor, yo estoy depresivo. Y mi depresión no es por culpa de que yo tengo un desbalance químico en mi mente, sino que es porque yo me siento lástima de mí. ¿Por qué yo estoy en esta situación? ¿Por qué tengo que estar en esto? Segundo paso, confiésalo. Primer paso, confiésalo. Reconoce, confiésalo. Segundo paso, pide perdón. Arrepiéntete. Perdóname, Señor. Tercer paso, escoge ya no ser más así. Entonces, Señor, escojo no tener más depresión. Estoy usando fe. Y en ese mismo paso le entrego mi depresión al Señor y le pido que Él me dé la victoria sobre esto. Cuarto paso, recibe la victoria de Cristo. Porque Cristo venció la depresión, ¿sabías? En la cruz Cristo sintió depresión y la venció por nosotros. Y el quinto paso, proclama que ya el Señor te dio la victoria, porque la fe tiene que actuar. Entonces, yo para actuar, ¿cómo puedo actuar? ¿Cómo puedo mostrar de que yo creo que el Señor me libertó de la depresión? Bueno, me volví un poco pentecostal. Comencé a decir, alabado sea Dios, el Señor me dio la victoria de la depresión. Y comencé a irme así, porque yo quería manifestar mi fe.
Y hice todo el rato, los autos pasaban, tocaban la bocina, bajaban el vidrio, me sacaban las manos, me hacían señales como que yo me había ido loco. Yo no me había ido loco por Jesús, pero yo sabía que el Señor, yo tengo que demostrar mi fe, porque la fe verdadera actúa. Tú tienes que actuar en aquello que crees. Si no crees, si no actúas, realmente no crees. ¿Te acuerdas cuando el Señor le abrió el mar rojo a los hijos de Israel? ¿Por qué clamas a mí? Le dice. Dile a los hijos de Israel que marchen. ¿A dónde? A las aguas. Y cuando pusieron los pies en las aguas, ¿qué pasó? ¿Qué hubiera pasado si nunca hubieran marchado? Oh, nosotros creemos, Señor. Abre el mar y cruzamos. Marchen. No, Señor, tú abre el mar y cruzamos. Creemos en ti. A no ser que actúes de acuerdo a lo que crees, no pasa. Entonces yo llegué, me tomó menos de 10 minutos porque iba saltando, iba cantando, pero mis sentimientos no me abandonaron. Hasta que llegué a la fábrica, abrí la fábrica, abrí el portón, puse mi pie adentro de la fábrica, se desaparecieron mis sentimientos, se me fue la depresión y nunca más he sentido depresión. Y así yo te puedo mostrar milagro tras milagro de cómo cuando actuamos en la fe, el Señor se manifiesta en forma increíble. Entonces, el segundo paso es actúa y obedece. La verdadera fe obedece a cualquier costo. El Señor le dice al paralítico de Bethesda, había estado 38 años paralítico. Y ese hombre aún creía que podía ser sano. ¿Qué fe? La mujer con el flujo de sangre, 12 años enferma. ¿Y te has preguntado alguna vez por qué el Señor le tomó 38 años para sanar? ¿O 12 años? ¿Por qué es que nosotros, si una persona no es sana, inmediatamente que oramos, nos descorazonamos y dejamos de orar? Y decimos, ya el Señor no lo sanó. ¿Te enseñas que hay una lección ahí? Entonces el Señor Jesús viene y le dice, ¿deseas ser sano? ¿Qué pregunta? ¿Por qué tiene que hacer? Porque la persona tiene que confesar su realidad, tiene que expresar dónde está, ¿cierto? ¿Quién me va a ayudar, Señor? Entonces el Señor Jesús le dice, bueno, toma tu lecho y anda. ¿Qué podría haber dicho ese hombre? Podría haber dicho, Señor, sáname, y yo ando. Y nunca habría andado. Si él hubiera esperado sentirse sano, él nunca habría andado. Dice la hermana White que cuando el Señor Jesús le dijo, levántate y anda, el hombre creyó las palabras e hizo el esfuerzo para levantarse. Y cuando hizo el esfuerzo para levantarse, el milagro se llevó a cabo. Porque la fe tiene que actuar de acuerdo a lo que cree. Amén. Si tú te sientas a esperar que lo que le estás pidiendo al Señor se cumpla, nunca se va a cumplir. Actúa. La hermana White dice, responde tus propias oraciones. Anda, si tú le estás pidiendo al Señor que te dé un trabajo, sale a buscar trabajo y agradecele al Señor que te dé trabajo. No te puedes quedar en casa pensando que el Señor te va a traer un trabajo a la casa. Si tú deseas casarte, le estás pidiendo al Señor un esposo o una esposa, bueno, no creas que si no sales de tu iglesia o de tu casa y no socializas, que el Señor te va a hacer caer una esposa del cielo en tu falda. No va a ocurrir así. Tienes que cooperar con el Señor, ¿sí o no? Bueno, si tú crees, actúa de acuerdo a lo que crees. Pero no es creer con pentecostal, que bueno, yo creo que el Señor me va a dar $1.000.000. Voy a dar $100 y el Señor me va a dar $1.000.000. No es, como decimos en inglés, wishful thinking. No, tú crees en lo que Dios ya te ha prometido. Cuando tienes la promesa, ya sabes que Dios te lo ha dado. El regalo está en la promesa. Por lo tanto, ¿qué puedes hacer ahora? Bueno, ahora te aferras de la promesa y le dices, gracias, como la niña, ya tengo la bicicleta. Porque la fe es la sustancia de lo que se espera. Es la evidencia de lo que no se ve. Amén. Y el tercer paso de la fe. Yo iba a predicar otro tema esta noche. El tercer paso de la fe. Bueno, déjenme mostrarles los textos para el segundo paso de la fe. Se encuentra en Hebreos 11,
Hebreos 11. Versículos 7 y 8. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber dónde iba. ¿Te fijas cómo aquí la fe es una fe que actúa? ¿Creyó Noé que iba a venir un diluvio? ¿Le creyó la palabra a Dios, sí o no? ¿Y cómo sabemos que él creyó? Porque se puso a hacer el arca. El arca testifica de la fe de Noé. Son las obras que testifican de tu fe. Por eso Santiago dice que una fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso es lo que el apóstol Santiago se está refiriendo. La fe testifica de las obras. 120 años más tarde, 120 años más tarde, había un bote construido exactamente de acuerdo a lo que Dios había dicho. Eso muestra que la fe no tan solo actúa, sino que obedece, cumple las condiciones. Entonces, es bien claro, Abraham, el Señor le dice, sal de donde estás, que yo te he dado la tierra. ¿Qué hizo Abraham? De ahí se fue. ¿Por qué? Porque es la fe verdadera actúa. ¿Amén? ¿Queda claro? Vamos entonces a ver el tercer paso de la fe. Vengan al versículo 34. Versículo 20. Por la fe que lleva el mundo, por la fe. Perdón, voy a lo encuentro. Dice, ¿y qué más diremos? Versículo 32. ¿Y qué más digo? Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará. Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos. ¿Se fijan que esta es una fe actuando? Es una fe que está obrando milagros, grandes cosas, tremenda fe. Pero miren lo que ocurre, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección y ahora viene un cambio. Miren, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Se fijan que de repente hay un cambio? Está todo yendo bien, milagros, victorias, tremendas cosas. Fe que actúa. Una fe, ellos creen en Dios y hacen los milagros. Por eso el apóstol Pablo está resumiendo todo el Antiguo Testamento para que veamos que la Biblia es el manual de la fe, nos enseña cómo usar la fe. Pero de repente viene un cambio, es un cambio trágico. ¿Se dan cuenta? Todo comienza a ir mal. ¿Se dieron cuenta del lenguaje? Miren, en el versículo 35 dice, a la mitad del versículo dice, mas otros fueron atormentados. Y ahora comienza una lista de cosas que pareciera de que todo está yendo mal y como que Dios los abandonó. Déjame decirte que a la vida de todo cristiano va a llegar el momento cuando las circunstancias y tus sentimientos te van a decir que Dios te abandonó. A Cristo llegó ese momento, cuando en el jardín del Edén, en el jardín de Getsemaní, hasta su muerte, pareció que el Padre ya no escuchaba la oración.
A todo cristiano van a llegar momentos cuando pareciera de que Dios no escucha nuestras oraciones, de que Dios no responde, de que Dios no está interesado, de que Dios te ha abandonado, de que Dios no está contigo. Porque Dios ahora desea llevarnos a una plataforma más alta, desea que nuestra fe se vuelva confianza. Entonces el tercer paso de la fe es confianza. Pero confianza no se desarrolla de un día para el otro, confianza se desarrolla en las experiencias de la vida. Cuando vienen los ventarrones, cuando pareciera que todo está terminado y Dios interviene y se manifiesta en el último minuto. Cuando a pesar de todo lo que ocurre, las vicisitudes de la vida, cuando pareciera de que el Señor ya no te bendice más, como el apóstol Pablo dice, no habla de su experiencia. ¿Cómo nosotros juzgaríamos al apóstol Pablo, que sale a hacer una campaña y luego vuelve y viene con la nariz rota, lo persiguieron, se hundió en el barco, pasó 40 días casi muriéndose de hambre, lo metieron en el calabozo, le pegaron palos? Nosotros diríamos a lo mejor el Señor no bendice al apóstol Pablo. A lo mejor el apóstol Pablo es medio fanático. Pero resulta que fue el apóstol más grande en la historia de este mundo. Porque la experiencia de todo cristiano, el Señor nos va a permitir pasar por circunstancias muy difíciles. Porque es solo en las circunstancias difíciles que la fe se puede volver confianza. Porque la confianza es cuando nosotros conocemos a Dios y hemos echado todo nuestro peso y toda nuestra vida en sus manos y dejar que Él sea Dios. Y vamos a creer en Él a pesar de que no haya milagros ni que hayan oraciones respondidas. Es una fe madura y es donde el Señor desea llevarnos. Entonces, cuando te parece de que el Señor no te respondió, tú esperabas que el Señor te sanara de la depresión así, o que el Señor te sanara del cáncer así, y no ocurrió. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a desesperar? ¿Vas a ir a una santigua? ¿Cómo se la llaman? ¿Cómo? ¿A una santera? ¿Vas a dejar de venir a la iglesia porque el Señor no te dio respuesta a tu problema de desempleo así de rápido? ¿Qué vas a hacer? Querido amigo, querido hermano, déjame decirte algo, que las circunstancias, cuando niegan la promesa de Dios y cuando tus sentimientos niegan la promesa de Dios, te están mintiendo. Porque es la promesa de Dios, su palabra que nunca miente. Dios no es un hombre para que se arrepienta, ni el Hijo del Hombre para que mienta. No ha dicho no ha hablado Él y no ocurrirá. El Señor ha enviado su palabra y no volverá a Él vacía. Dice que llevará a cabo aquello para lo cual fue enviada. Es imposible para Dios mentir. La única certeza que nosotros tenemos en este mundo es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero el problema es de que cuando nosotros creímos, no dudamos, y marchamos de acuerdo a lo que el Señor dice, ¡oh, qué lindo! Y comenzamos a ver milagros y circunstancias. El Señor comienza a remover las piedras. ¡Oh, qué maravilloso! Ya nos creemos súper cristianos. Y de repente, ¿dónde se fue el Señor? Me dejó, me abandonó el Señor. ¿Qué pasó? Mis oraciones no están siendo respondidas. ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué ahora me descubren esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, por favor, ¿qué pasa contigo, Señor? Y el Señor se va a silenciar. ¿Te ha pasado? ¿Y qué pasa en esas ocasiones? Es cuando muchos pierden su fe y niegan al Señor. Y se van. Si ellos hubieran perseverado, habrían visto la mano de Dios liberándolos. Habrían tenido el gozo de ver a Dios proveyendo. Habrían tenido el regocijo
de ver a Dios obrando milagros por ellos, abriendo el mar rojo, haciendo que el sol se pusiese, derramando comida del cielo. Cada vez te fijas que el pueblo de Israel llegaban a una crisis. La crisis era para que ellos aprendieran a confiar en Dios. Si hubieran confiado en Dios, alabarlo, Dios habría obrado el milagro sin que ellos hubieran pasado por un castigo o algo así. El momento de la crisis es el momento que si nosotros somos fieles y permitimos que Dios nos lleve a través de la crisis, luego lo vamos a ver a Él manifestarse y va a haber regocijo en nuestro corazón. El sufrimiento es la oportunidad de Dios para desarrollar tu fe, para transformar tu carácter y para que tú lo conozcas de una manera que no lo podemos conocer en ninguna otra circunstancia de la vida. Dios no crea el sufrimiento, pero Dios lo usa para desarrollarnos, para transformarnos, para crecernos. Amén. En otras palabras, Satanás te tira el sufrimiento para destruirte. El propósito de Satanás, a través del sufrimiento, es separarte de Dios, que pierdas tu fe y te pierdas. Ese es el propósito de Satanás. Pero si tú te aferras al Señor y aprendes a confiar en Él, el Señor va a volver el sufrimiento en bendición para ti y muchos otros. Nada te puede tocar. Mientras tú estás bajo Cristo, nada te puede tocar, nada te puede pasar a no ser que sea por permiso de Dios. Tú estás literalmente cubierto por un manto que es impenetrable. Satanás te tira 1000 cosas a día para tratar de descorazonarte, traerte problemas, destruir tu vida. Cuando algo te toca, es porque Dios lo escogió para ti. Él abre el manto y permite que pase y te hiere. Ahora tú no te tienes que preocupar, ¿por qué Satanás? No. Tú estás protegido por Dios. Lo que te llegó fue escogido por Dios porque tú lo necesitas y es para bendecirte. Amén. Entonces ahora en la vida cristiana yo me puedo regocijar en el sufrimiento. Alabado sea Dios que el Señor ha permitido esto en mi vida, porque no es para dañarte, es para bendecirte. Amén. Dice, pastor, pero me estoy muriendo. ¿Y qué tanto? Si el Señor escoge que te mueras cuando tienes 25, para Dios, la muerte es un sueño, un descanso. Es como cuando tu hijo, ¿te acuerdas cuando los niños estaban pequeñitos? Nuestros niños nos acostábamos a las 8 de la noche, ya estaban bañados, culto hecho en la cama. Pero habían días que los niños andaban cansados, medio enfermos. ¿Te acuerdas? Cuando teníamos niños chicos, ¿qué hacíamos? En vez de ponerlo a las 8, los poníamos a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde. ¿Quién determinaba qué era lo mejor para el niño? De los padres, porque los padres teníamos la sabiduría, ¿no? Ahora me parece que son los niños los que lo determinan. Pero los padres. Y esto nos enseña de Dios. Ahora, el niño lo ponían al niño, no, yo no me quiero ir, llorar, pataleaba, ¿sí o no? Le dabas un baño caliente, le pasabas así, lo vestías, lo ponías en la cama, se dormía. Y en la mañana se despertaba, y se despertaba ¿cómo? Ni acordándose que se había ido a dormir más temprano, ¿sí o no? Contento, feliz, mamita, besitos, abrazos. ¿Por qué? Porque los padres determinaban cuál era la mejor hora para poner al niño a la cama, de acuerdo a las circunstancias. Es Dios el que determina cuál es la hora mejor para nosotros irnos a la cama. Amén. Yo ya le dije al Señor, cuando tú veas que es mi hora de ir, ponme a la cama. Y eso es todo. Cada vez que tú te vas a dormir en la noche, estás practicando la muerte. Eso es todo lo que es la muerte, es dormir. No hay nada que temerle. Dios le sacó los dientes a la muerte. Ya no te puede agarrar. La muerte es un lugar de bendición porque Dios te permite descansar. Estás descansando. Así que el Señor te dice, hija, tienes 60. Pero no, yo no quiero morir, Señor. No le digas, dile, Señor, si tú quieres sanarme, yo te voy a servir. Pero si tú quieres que descanse, pero yo tengo hijos. No te preocupes de tus hijos. Deja que el Señor los cuide. Deja el futuro en las manos del Señor. Descansa en Cristo. Él sabe lo que es mejor. La muerte es bendición en Cristo. Lo peor que te puede pasar es morir. Y si estás en Cristo, la muerte, el sepulcro, ya ha sido derrotado por el Señor Jesús. ¿Amén? Es simplemente un lugar donde descansas hasta la resurrección.
Y cuando yo te garantizo que el día que resucites y mires a Jesús en el rostro, se te va a espantar cualquier cosa que hubieses tenido cuando te fuiste a morir. Mira, lo otro. Pensemos que el Señor escogió que tú murieras cuando tenías 15. Para nosotros una desgracia. Pero gracias a Dios que el Señor lo puso a dormir a los 15, se salva. Porque el Señor sabía que a lo mejor a los 50 iba a cometer adulterio y se iba a perder para siempre. Entonces, Señor, en su misericordia, porque ya la vida de este muchachito estaba en la mano del Señor, el Señor dijo, lo vamos a hacer descansar a los 15. 15 años. Pero qué desgracia, Señor, 15, ¿por qué 15? Viene el Señor Jesús y este muchacho se levanta a la resurrección y ahora tiene vida eterna. Y digamos ya que este muchacho ha vivido 5 trillones de años. 5 trillones de años. ¿Tú crees que Él se va a preocupar que fue al descanso a los 15 y no a los 100? ¿Hay alguna diferencia? En 5 trillones de años, 75 años, ¿hace alguna diferencia? Ninguna. ¿Y tú crees que Él va a estar contento que el Señor lo hizo descansar a los 15 y no a los 75, y sabiendo que lo que el Señor escogió para Él significó vida eterna? ¿Tú crees que va a estar contento, sí o no? Pero claro, pues. Cuento 2 historias de la perseveración. Íbamos viajando, teníamos que ir a Nueva Zelanda. El Señor proveyó el dinero, íbamos a ir como familia, yo tenía que ir a predicar, mi familia iba a ir conmigo. El Señor proveyó el dinero milagrosamente porque lo habíamos donado, el dinero que habíamos ahorrado lo donamos para un misionero. Nos quedamos sin dinero, mi pasaje estaba pagado, yo iba a ir solo, pero el Señor proveyó el dinero a través de un milagro, entonces podíamos ir todos. Nuestros niños estaban pequeños. Despertamos, mi hija despierta el domingo, el día antes de volar, con viruela. ¿Viruela se llama? No viruela, la otra. Nosotros le llamamos... no era sarampión. Varicela, ya. Le vamos a poner. Es una que se llena de puntitos en todo el cuerpo. Y es súper picante. Y se despertó con fiebre llena de puntitos. Mi esposa me dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y digo, no sé, voy a ir a orar. Me voy a mi escritorio y ahora, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Señor? Y el Señor me dijo, yo la voy a sanar. Alabado sea Dios, subí corriendo, yo la voy a sanar. El Señor dijo que Él la va a sanar. Y mi hija me queda mirando y dice, papi, ¿cuándo me va a sanar el Señor? No sé. A lo mejor mañana en la mañana, cuando despierta, vas a estar sana. ¡Qué bueno! Nos quedamos todos contentos, ya re felices. Nos fuimos a dormir, le hicimos algunos tratamientos para sanar la picazón. La mañana se despertó, estaba peor. Los ojos brillando de fiebre. Mi esposa, papi, amor, ¿qué hacemos? No sé. El Señor dijo que me iba a sanar. Me voy a orar. Señor, ¿qué hago? ¿Llevo a mi hija o la dejo? Llévala. Para mí, la podemos llevar, el Señor la va a sanar. Oye, mi hija, papi, ¿cuándo me va a sanar el Señor? Yo pienso que el Señor te va a sanar antes que entremos al avión. ¡Qué bueno! Todos contentos. Parado ahí en la línea del avión, y yo mirando a mi hija, y ella hirviendo en fiebre. ¿El Señor la va a sanar? No la sana. Antes de subir al avión, no la sana. Nos sentamos ante el avión, no se sanaba la niña. Ahora yo comencé a sentirme tan terrible. Ahí, viajando. El camino a Nueva Zelanda son como 4 horas de viaje. Voy a ver a mi niño, nosotros estábamos sentados atrás, ellos estaban sentados adelante y a los 3 mi hija iba en el medio y mi segunda hija, y la miro y ella estaba hirviendo y me dice, papi, me sanó el Señor. Ya. Ella tenía fe. Estaba esperando que el Señor la sanara. No, hija, ya te va a sanar el Señor. Por suerte no me preguntó cuándo. Porque ahora sí yo estaba confuso, el diablo me estaba atacando, mira, estás loco, estás escuchando voces.
mira, ahora todo el avión se va a contagiar con la enfermedad. Ay, yo decía, ¿cómo pude haber hecho eso? Bueno, nos bajamos a Nueva Zelanda, nos quedamos en la casa de una enfermera con un doctor y no se dieron cuenta que la hija estaba enferma. Le pedimos que por favor la pusiéramos en una pieza, nos abrieron, y la ley en la casa era cuando los niños estaban enfermos yo los cuidaba. Ya era de noche, yo me quedé en la pieza, mi hija estaba en una cama, yo estaba en la otra, mi hijo estaba en otra cama, y pasé toda la noche orando. Y cada media hora mi hija se despertaba y yo le hacía un baño de leche de avena, y eso le quita la picazón. Cada media hora le hacía lo mismo. Y oraba. En toda la noche fue la noche más lóbrega en mi vida. El Señor no me habló. ¡Qué locura! El diablo me acusaba de ser fanático, loco, estás escuchando voces, mira la locura. Y yo desanimado, pero oraba. La mañana le hago su último tratamiento a las 5 de la mañana, estaba saliendo el sol. El Señor me habla y me dice, ándate a dormir, va a estar sana en la mañana. Gracias, Señor, me fui a dormir, estaba muerto cansado. Me desperté en la mañana, con mi hijo se había levantado, se fue a jugar, volvió, eran las 10 de la mañana, abre la puerta y entra y se pone a hablar con Keren. Y yo en mi sueño escucho la voz de Keren y me doy cuenta que la voz no suena enferma. Y me levanto, la voy a ver y no había nada en su cuerpo, no había ni un puntito, nada, no había fiebre, tenía su energía, no estaba decaída, nada, el Señor la sanó totalmente. ¿Qué habría pasado si yo no hubiera perseverado en la oración y tener confianza en Dios? Eso me enseñó. Ahora, otra lección más dura. Mi hija Rebeca, mi hija mayor, fue a estudiar en Estados Unidos para ser médico misionera. Tenía 19 años. Tenía un curso de 6 meses, de un año. Entonces estábamos recién comenzando a vivir por fe, teníamos dinero para enviarla, pero no tuvimos dinero para comprar el seguro médico. Y nuestra hija sufría de periodos muy fuertes, le venían irregulares y cuando le venían eran muy fuertes. Entonces nos llama en junio de aquel año, del 2013. Y me dice, mamá, papá, me llegó el periodo. Eso era una novedad, porque a veces le venía por meses. Habíamos enviado doctores y todo eso, no le habían encontrado nada. Entonces, ya, qué bueno, hija, estamos contentos, pero me vino pesado, ya no importa. Pasaron 2-3 semanas y el periodo no se iba, había aumentado, se había puesto más pesado, ya era hemorragia. Y estaba perdiendo sangre y se estaba comenzando a sentir débil. El colegio se fue en vacaciones, el colegio tenía su propio hospital, pero no querían atenderla porque no tenía seguro médico. A pesar de que el hospital adventista, tristemente. Llegó julio, no se iba el periodo, entonces nosotros comenzamos a orar, a pedirle al Señor, porque mi hija ya dormía largas horas, y la hemorragia seguía, estaba perdiendo sangre. Le hicieron un examen de sangre y su hemoglobina estaba en 2. Había perdido casi toda la sangre. Nuestra hija estaba muriendo en América sin nadie y nosotros no la podíamos ayudar, no teníamos ni un centavo para viajar. Entonces yo me puse a orar noche y día. El miércoles de la última semana de julio, era jueves, iba viajando yo al centro de la ciudad en Sydney, iba orando, luchando con Dios por la vida de mi hija. Y en el camino el Señor me dice, ya la sané. Yo le digo, gracias a Dios, alabado sea tu nombre. Y luego, cada vez que quería orar por mi hija, venía la impresión profunda, ya la sané. Pasó el viernes, seguimos orando por ella. El sábado de mañana yo tenía que ir a predicar en una iglesia, me levanté temprano, estaba dándome una ducha. Salgo de la ducha y mi esposa estaba hablando con mi hija. Y yo me pongo en la pantalla, en esos días se usaba Skype, ¿se acuerdan? Pongo mi cabeza en la pantalla y no la veo. Le digo, hola Rebequita, ¿cómo estás? Y mi esposa me habla y me dice, está tan débil que no puede levantar su cabeza de la almohada. Y a mí me vino un desánimo terrible. Y dije, ¿cuál es el punto de orar? Yo me dije así a mí mismo. Saqué la corbata,
Y dije, no voy a ir a predicar. ¿Cuál es el punto de orar? Dios nos responde las oraciones. Nuestra hija está muriendo y no podemos ayudarla. Entonces, después de un ratito que me calmé, el Espíritu Santo me dice, ¿por qué no te vas caminando a la iglesia? Había más o menos 1 hora de caminata. Y que eran como las 8 de la mañana, yo me fui caminando antes, a lo mejor 7:30, salí caminando, iba llorando, intercediendo ante el Señor, diciéndole, Señor, tú prometiste, tú has prometido en tu palabra, citándole las promesas al Señor. Señor, no me habló. Después de 1 hora de caminar llegué a un barrio, iba cruzando y el Señor me habla y me dice, hijo, ¿y qué si es la hora que tu hija muera? Es lo más duro que tú le puedes preguntar a un padre. ¿Qué pasaría si tu hija muere? Entonces yo comencé a luchar con Dios, a llorar ante su presencia y decía, Señor, pero tú prometiste todo esto, tú me dijiste que la habías sanado. Y luché y eventualmente le dije, mira Señor, Rebeca es más tu hija que es mía. Tú la amas mucho más de lo que yo alguna vez la voy a amar. Jesús murió por ella, la compró. Por lo tanto, si ha llegado la hora de que mi hija baje al descanso, te la entrego, es tuya. Haz con ella lo que tú deseas. Una paz vino sobre mi corazón y ya en vez de llanto comencé a cantar y a alabar al Señor. Antes de llegar a la iglesia, el Señor me habló clarito y me dice, hijo, has pasado una de las pruebas más duras que un padre puede pasar. Tu hija va a estar bien. Ese día estaba tan entusiasmado que prediqué como 2 horas. El próximo día tenía que ir yo a tomar un curso de salud al norte de Australia. Volé como a las 3 de la mañana, salí, el vuelo iba aterrizando como a las 6 de la mañana. Y oré, dormí, y cuando iba aterrizando el vuelo, le digo, Señor, cuando yo recibo un texto de mi hija, un email, un mensaje que diga que el flujo ha parado, entonces yo ya sé de que el sanamiento ha tomado lugar. Aterrizo, en esos días no te dejaban tener el teléfono prendido, abro el teléfono y recibo un mensaje de mi esposa que dice, tú vas a estar feliz de ver lo que Rebeca me acaba de escribir. Pero un niño que decía, mamá, son las 4 de la tarde, acabo de despertar. Y el flujo paró. El flujo paró. Alabados a Dios. El próximo día entraron $4,000 a nuestra cuenta. Y mi esposa y mi hijo pudieron volar a Estados Unidos. Y mi esposa trató a mi hija y ella le levantó la salud, estuve un mes con ella. Y mi hija fue totalmente sana. Amén. Entonces, queridos amigos, la fe tiene 3 pasos. ¿Cuáles son los 3 pasos? Creer, actuar y obedecer y confiar en Dios. Cuando estamos esperando el cumplimiento del cumplimiento de la promesa, no te desanimes. Si pareciera que las cosas van en contra, no te desanimes. Sigue aferrándote a la promesa. Deja que el Señor te entrene, que Él te enseñe, que Él te estire, que Él te machuque si es necesario, que Él permite que la disciplina divina, porque esa disciplina te va a madurar en la fe. Va a hacer que crezcas en Cristo, que tengas plena confianza en Él. Amén. Y vas a ver grandes milagros. Nosotros hemos visto tantas cosas lindas. Una vez un ángel, a la hermana de White le preguntó a un ángel, ¿por qué es que no vemos tanta fe en el Israel moderno? Y el ángel le dijo, es porque sueltan el brazo del Omnipotente demasiado rápido. Aférrense al brazo del Omnipotente. No dejen que las circunstancias y sus sentimientos le nieguen la promesa divina. Si Dios ha hablado a través de su palabra, Él cumplirá su palabra, aunque el cielo se caiga. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.